Si estás en tu casa, si estás en tu oficina, quizá en tu coche, escuchando o viendo esto, quiero darte la bienvenida. Quiero animarte y felicitarte por invertir este tiempo en recibir las palabras de Dios, porque ninguna cosa hay más importante para ti en tu día a día que oír lo que Dios tiene que decir. Y no es oír para ver si lo puedo hacer, no. La palabra de Dios no carece de poder para cumplirse ella misma. Si la oyes te afectará, si la oyes te cambiará por dentro, si la oyes ella producirá en ti los frutos que Dios quiere. Así que pon tu oído atento, quita todas las distracciones, apaga el celular, apaga las demás cosas que pueden provocar ruido o distracción y vamos nosotros a prestarle atención al Dios que se ha dignado hablarnos. El Dios del universo ha querido dirigir su palabra a nosotros y esto nos asombra, esto nos sorprende. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios del universo nos dirija la palabra? ¿Y cómo es posible que estemos vivos después de que nos dirige la palabra? Y sin embargo aquí estamos. Así que el día de hoy, pues el mundo está confundido. Por más que uno ve las noticias 4 o 5 veces al día, que lees el periódico, que ves el reporte sobre la pandemia, la realidad es que dependiendo de con quién hablas y en qué momento hablas, el mundo está confundido. El mundo no sabe si las vacunas sirven, si las vacunas no sirven, si esto va a durar un mes. Bueno, eso nos decían hace 6 meses, ¿verdad? Si esto va a durar un año, si esto vamos a regresar, cómo vamos a regresar, cuándo vamos a regresar. El mundo está confundido y cada quien opina lo que quiere y cada quien dice cada cosa, y hay un montón de gente que decía que la pandemia era puras mentiras. Muchos de ellos ya se murieron precisamente de COVID. Entonces la realidad es que el mundo entero está en tinieblas, no sabe de qué se trata lo que nos está sucediendo. Pensando en esto, meditando en esto, me acordé de algo tan elemental en la vida. Este libro son nuestros lentes. Si tú quieres ver con claridad, necesitas mirar a través de estos lentes. Toda otra cosa que tú veas que sea afuera de estas palabras, que no sea a través de estas palabras, la vas a ver mal, la vas a ver distorsionada. ¿Por qué? Porque solo la Biblia te permite entender la realidad. Y yo sé que uno piensa, bueno, yo tengo experiencia, a mí me enseñaron. De alguna u otra forma lo vas a ver mal. De alguna u otra forma no va a ser realmente como es. Solo Dios, que es el autor de la verdad, puede ver las cosas como realmente son. Y al comunicarse con nosotros, nos permite a nosotros también ver con claridad. Así que necesitamos entender lo que está sucediendo en este mundo mediante la sabiduría y la revelación de las Escrituras. Porque solo así vamos a saber qué es lo que realmente está sucediendo. Y entonces sabremos cómo podemos nosotros o cómo debemos nosotros proceder. Si tú estás mirando lo que está sucediendo en tiempos normales o en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis o en lo que sea, si tú estás mirando a través de cualquier otra cosa que no sea esta verdad revelada, lo estás entendiendo mal. Y puede ser que lo sientes y que estás completamente convencido que tu análisis es correcto, pero lo estás comprendiendo mal. Para entender la realidad necesitas hacerlo a través de lo que Dios enseña en estas palabras. Así que volteamos a ver nosotros y decimos, ok, según la Biblia, ¿qué está sucediendo el día de hoy? Según la Biblia, ¿qué está pasando en el planeta? Ya tenemos nosotros la convicción, muchos en todo el mundo, de que esto no sucedió nada más al azar, y nos damos cuenta que la mano de Dios está en ello, pero queremos entender qué está sucediendo. Y quiero llevarte un versículo en Mateo 24
que nos dice algo acerca de los tiempos en que vivimos. Mateo capítulo 24, en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: entonces les entregarán a tribulación y les matarán. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos de nosotros ya sabemos cómo se siente eso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta última frase es en la que quiero enfocar. Por haberse multiplicado la maldad. Esta palabra maldad en el idioma original es anomía, que literalmente se traduce sin ley. Y se refiere a un estado o a una actitud que rechaza todo gobierno, que rechaza toda ley, que vive sin ley. Nosotros le podemos llamar anarquía. ¿Sí? Dice: por haberse multiplicado la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Ahora escúchame bien. Hay un ataque frontal al corazón de los discípulos, porque lo que Jesús termina diciendo ahí es que el amor de muchos de sus seguidores se enfriará por causa de este ambiente de anarquía, de rechazo a cualquier ley que hay en el mundo. Así que el ataque frontal viene en tu contra, viene en contra de tu corazón, ¿sí? Hay muchos creyentes, vemos nosotros, que traen sus pensamientos extraviados. Hace unos minutos la pastora comentó al respecto, que sus mentes están perdidas, sin darse cuenta de lo lejos que están del centro de la voluntad de Dios, sin darse cuenta de lo lejos que están de los propósitos de Dios, extraviados, sus pensamientos sin orden, sin rumbo. Y como causa de esto, están bajo la influencia de este mundo. Muchas veces ya no puedes ver la diferencia entre un creyente, un discípulo y una persona que no lo es. Tienen los mismos miedos, están afanados por las mismas cosas, ¿sí? Están viendo los mismos programas de televisión. Quizá haya una diferencia moral, ¿verdad? De que el cristiano todavía evita vicios y algunos pecados morales groseros, pero en su forma de pensar y funcionar no ves gran diferencia. ¿Por qué? Sus pensamientos se han extraviado. ¿Por qué? Porque hay un ataque frontal al corazón de los discípulos en este tiempo. Platicando con un amigo pastor esta mañana, estábamos hablando de cómo hay una inmensa cantidad de gente que se ha extraviado y no lo ha hecho en plan así malvado. Es más, ni siquiera se dan cuenta de lo extraviado que están. Y esto, para uno como pastor y como alguien que ama al Señor, es preocupante. Efesios 4:14 en la Nueva Traducción Viviente dice que a causa de funcionar unidos como iglesia, a causa de estar recibiendo nosotros lo que Dios da a través de los diversos ministerios del cuerpo de Cristo, dice: ya no seremos inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Y esto es precisamente lo que vemos en una enorme proporción de gente que se identifica como seguidores de Cristo, arrastrados por la última noticia, arrastrados por la última, el último chisme que salió en las redes sociales. Al haberse desconectado del cuerpo de Cristo, porque quizás su única conexión con el cuerpo de Cristo era la reunión dominical, la cual Dios nos quitó, o la vida o el diablo, pero se nos quitó. Y al ya no tener ese punto de referencia semanal, esas personas se han ido y ya no tienen conexión con el cuerpo de Cristo. Ya no están realmente recibiendo nada de lo que Dios les está dando a través de los diversos ministerios, y como resultado están siendo arrastrados de un lado al otro
por cualquier diferente onda que se presenta. Dice un poco más adelante en el capítulo 4 de Efesios, el Espíritu Santo nos dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Dices, ¿cómo viven ellos, verdad? En vicios y en inmoralidad. Eso realmente no es lo más fuerte. Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Wow. Esta es la condición del que no sigue a Cristo. Irremediablemente confundido, no tiene idea de realmente qué está sucediendo, tiene la mente oscurecida, ¿sí? Esta persona quizá es moral, quizá es decente, quizá es trabajador, pero nunca ha probado la vida que Dios ofrece. ¿Y por qué? Porque su mente está cerrada para con Dios. Por eso vemos a tanta gente reaccionando, no pensando, no planeando, sino reaccionando al último chisme, a la última noticia. Los vemos reaccionando a su situación, velando por sí mismos, enfocándose en su necesidad y lo que le puede estar faltando, y por eso la gente se ve y acapara y va y compra toneladas de cosas, ¿verdad? Porque, no me vaya a faltar, movidos por el miedo y por el afán de prosperar. Dice, yo no tengo amor al dinero. No, pero el dinero me da seguridad, así que quiero asegurar que no me falte. Y nadie dice que eso es codicia, nadie dice que eso es amor al dinero, pero sí lo es. Y su pensamiento es: ¿cómo consigo? ¿Cómo trabajo? ¿Qué vendo? ¿Qué hago? ¿Por dónde me muevo? Y lo que está haciendo realmente es que su mente se está cerrando a Dios. Y cree en Dios. Ayer yo iba caminando rumbo a mi casa y pasé por una persona que estaba ahí a un lado, hablando por teléfono, y era evidente, por causas que no quiero mencionar, que no era una seguidora de Cristo. Y en el teléfono dice: es que yo le pido a Dios todos los días que me ayude con X o Y situación. Su fe, sus pensamientos solo giran en torno a su propia vida y a su propia necesidad. Está extraviada su mente y su corazón se endurece y ya no puede captar a Dios. Al contrario, empieza a hacer lo que bien le parece. Si te tomas tiempo esta semana para leer los capítulos 17 en adelante del libro de Jueces, que es un caos total, una anarquía total, unas masacres, genocidios, etcétera, empieza y termina con esa frase: cada quien hacía lo que bien le parecía. Todo el mundo estaba tratando de hacer lo que pensaban que era mejor, y el resultado fue catastrófico. Así que cada quien empieza a hacer lo que le parece lo correcto, y cada quien define la naturaleza y el nivel de su compromiso con Cristo, de su compromiso con la iglesia. No, pues ahorita no puedo. No, pues es que esta situación. Y cada quien decide cómo, a qué grado, hasta dónde, qué tan comprometido, qué tan entregado, qué tan activo, qué tan generoso. Yo lo decido, yo lo defino. Y hay 40,000 diferentes formas que cada quien piensa. Así está el mundo en el que vivimos, y así está el ataque del enemigo a tu corazón. Porque es el enemigo el que quiere desviarte, extraviarte, para arruinar tu corazón y que tú y Dios ya no tengan nada que ver el uno con el otro. Quizá palabras religiosas, quizá frases vacías, pero ya nada de lo que es real. Así que los pensamientos extraviados, y se enfría el amor a Dios. Eso es lo que Jesús dijo: por haberse multiplicado la anarquía, el corazón de muchos, el amor de muchos se enfriará. Esta es la característica de estos tiempos. Esto es lo que importa. Que si traemos cubrebocas o no, eso no define nada. Que si me enfermo o no, eso tampoco define nada. Claro que no nos queremos enfermar, claro que no queremos que nadie se muera, pero eso no define nada. Que la situación económica, aunque eso nos cause algunas molestias, tampoco realmente puede definir todo.
Una de las cosas que sucede en estos tiempos es que tenemos una tendencia a regresar a lo que amábamos antes de seguir a Cristo. Empezamos a otra vez invertirnos tiempo y atención en cosas que ya habíamos dejado, en cosas que ya habíamos decidido, no, esto no es lo que Dios quiere para mí. Y empezamos a batallar con esas cosas de nuevo. No todas son pecados graves, no todas son pecados groseros, pero son cosas del pasado que ya no deberían de formar parte de nuestras vidas. O nos empezamos a amoldar a lo que impera en el ambiente y nos volvemos un eco de lo que nos rodea. En vez de la voz de Dios en este mundo, nos convertimos en un eco de todo lo que se oye en todas partes. La Escritura dice que quien vive así está preso a la voluntad del diablo. ¿Sí? Literalmente es preso de la voluntad del diablo. Yo sé que en la cultura popular la idea de ser preso al diablo es alguien que le vende su alma al diablo con cosas de brujería y satanismo. Esos son cuentos. La gente que vive para lo humano es la que está presa a la voluntad del diablo. Si ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, se lo dijo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y terminamos con un montón de gente que en algún momento ha amado al Señor y otra vez está presa bajo la voluntad del diablo. Mis amados, necesitamos estar alertas, como dijo Jesús, velando, porque esto es real. Esto no es un juego, hay un enemigo y nosotros somos el blanco, los que seguimos a Cristo. Los demás ya están bajo su poder, pero nosotros somos el blanco. Así que, ¿qué hacemos? ¿O cómo podemos entender esto? Mira, no necesitas más que regresarte al origen. Génesis capítulo 3, después de que Dios ha creado todas las cosas y ha creado al hombre y a la mujer, y en el capítulo 3, verso 1, el primer versículo donde aparece la serpiente, que es Satanás, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Lo primero que hizo el enemigo fue buscar cómo debilitar la voz de Dios en el corazón de la raza humana. Ese fue su objetivo inicial, porque es lo único que puede hacer. El diablo no tiene poder sobre los hijos y las hijas de Dios, no tiene. Así que buscó a través del engaño, sembró una semilla de duda. Así que Dios les dijo, y luego lo exageró, que no pueden comer de ningún árbol. Y la mujer le contesta, fíjense lo que dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Ahora, lo que tenemos evidente aquí es que ella no tenía muy clara la voz de Dios, no tenía muy claro lo que Dios había dicho, porque Dios nunca dijo no lo toquen, Dios nunca dijo que no se le acercan, simplemente dijo no coman de ese árbol. Y en el momento que una persona no oye con claridad lo que Dios nos dice, se hace vulnerable. Y el engaño y el extravío fácil pueden entrar. ¿Sí? Es importante, es más, es debido a muerte que tú y yo oigamos con claridad la voz de Dios, que oigamos sus palabras claramente para no ser extraviados nosotros. Ahora el enemigo apeló a su naturaleza humana, apeló a su vanidad, apeló a sus deseos, ¿verdad? Dice, el árbol era muy bonito, el fruto se veía muy atractivo y además como que podía ser más sabio a través de eso, y entonces toma del fruto y lo come. La mentira
Y el engaño va a venir, no, cuídate a ti mismo, ¿verdad? Y cuida tu situación, cuida tu economía. No, tu familia es lo más importante. Obviamente estas son cosas buenas. Pero cuando están en manos del enemigo y no bajo el reino de Dios, entonces se convierten en una herramienta para extraviarnos. ¿Sí? Es que todo el objetivo del enemigo es apelar aún a tus buenos deseos para que hagas a un lado el oír a Dios. Escúchame atentamente. Todo el objetivo del enemigo es que tú dejes de oír al Señor. No es que tú robaste, no es que tú mataste, no es que tú hiciste esto o aquello. Y obviamente esas son cosas que queremos evitar, ¿verdad? Pero todo el objetivo del enemigo es que tú empieces a vivir la vida sin estar atento a lo que Dios dice, o creyendo que tú no puedes oírlo, lo cual a final de cuentas es la misma, porque ya no lo estás oyendo. El resultado de eso es que cuando ellos caen, cuando ellos le hacen caso a la mentira, cuando ellos le hacen caso a los pensamientos que el enemigo les metió, al instante hubo un cambio profundo, dramático, ¿sí? Ellos ya no podían ver nada más que a sí mismos. Ya ves que la Biblia dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, pero ya no podían ver el huerto, que era un paraíso, era el huerto de Edén, Dios mío, ¿verdad? Ya no podían ver la provisión de Dios tan excepcional, ya no podían ver el amor que se tenían el uno al otro, porque Adán y Eva estaban profundamente enamorados. Ya no podían ver nada de eso. Lo único que podían verse era a sí mismos. Y el resultado es que se dieron cuenta, estaban desnudos. Ahora, pero siempre habían estado desnudos y no eran ciegos, pero ahora ya no podían ver otra cosa más que así, y se llenaron de toda clase de sentimientos malos. Toda clase de emociones malas los empezaron a llenar. Vergüenza, inseguridad, mucha culpa. Todos estos sentimientos se les vienen encima y como pueden agarran unas hojas y se tapan, ¿verdad? Porque ya están actuando de una manera totalmente irracional, pero no pueden evitarlo, porque sus corazones ya están duros y ya no pueden captar a Dios. Pero escúchame muy bien, sus mentes se oscurecieron, pero escúchame, todavía podían oír a Dios, pero habían perdido la capacidad de responderle. Porque la Biblia dice que Dios les llamó y ellos lo oyeron. Ellos mismos dijeron, oímos tu voz en el huerto, pero ya no le podían responder. ¿Por qué? Por la vergüenza, por la pena, por la culpa, por todos los sentimientos de inferioridad y de inseguridad y todo eso que ahora los estaba llenando a causa de que ellos habían dejado que sus mentes se extraviaran por la mentira del enemigo. Me pregunto, y quiero que te preguntes tú, amado hermano, hermana en Cristo, si tú no sirves al Señor, tienes años quizá identificándote como cristiano, pero no tomas ninguna responsabilidad, no enseñas a otros, no sabes cómo orar de manera efectiva a favor de otros, te aterra la posibilidad de que tener que dirigir una oración o explicarle algo de la Biblia a alguien, ¿será porque te sientes indigno, incapaz, inseguro? ¿Será porque hace tiempo que dejaste de prestarle atención a la voz de Dios? ¿Cuántas personas yo conozco? No, pastor, yo no puedo, yo todavía no sé suficiente. No, a mí no me pida eso, pastor. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene toda esa inseguridad si Dios no nos hizo así? ¿A quién está oyendo? Es que lo que tú oyes, o más bien a quién tú oyes, define todo. No es tu pasado, no es que tu familia, no es que tú estás traumado. Todas esas cosas tienen que vencerse, es cierto, pero a quién tú oyes determina la realidad de quién tú eres. Te hago otra pregunta. ¿Estás avanzando en el Señor? ¿Vas hacia adelante?
Porque Adán y Eva estaban avanzando, ellos estaban labrando el huerto, ellos estaban nombrando a los animales, o sea, había toda una faena, una labor dando fruto. Y te pregunto, ¿tú estás avanzando en el Señor? ¿Hacia dónde estás avanzando? ¿En qué estás avanzando? ¿Hay nuevos dones operando en tu vida? ¿O estás tú creciendo en el conocimiento del Señor? ¿O en el operar en fe? ¿Qué estás ambicionando del reino? ¿Estás ambicionando dones espirituales? ¿O querer tener un liderazgo espiritual, como dice la Escritura? El que desea obispado, buena obra desea. ¿Estás en eso? ¿O estás nada más manteniéndote a flote hasta que se terminen los días de tu vida? Las personas que se mantienen a flote están extraviadas. Cualquier corriente se los lleva para cualquier lado. Así que yo, leyendo nuevamente un par de traducciones, un pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Bueno, eso en español normal no se entiende muy bien, así que te lo leo como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que yo no corro como quien no tiene meta, y no lucho como quien da golpes al aire. O sea, en mi vida en Cristo tengo un objetivo, tengo meta, voy hacia algo específico que Dios me ha marcado, porque la meta no la define el corredor, la meta la define el que organiza la carrera, ¿verdad? ¿Sí? Es que mi sueño, no, vamos a ver qué meta y qué sueños tiene Dios para nosotros. Dice, así que la Reina Valera contemporánea, que me gusta mucho, dice: así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. O sea, obligo a mi cuerpo a servirme a mí, porque yo sirvo al Señor. Entonces aquí vemos una persona que no está extraviada, que tiene un objetivo, que tiene claridad en su rumbo, ¿sí? ¿Y dónde está la clave? Porque oye, fíjense, Juan 5:25, nada más anótalo. Dice, Jesús dijo: de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Yo estaba muerto y yo oí la voz del Hijo de Dios a través de una señorita que me habló por teléfono, y yo oí la voz de Dios a través de esa señorita, y yo volví a la vida, y por eso sigo a Jesús. Yo oí su voz, ¿sí? Hace 40 años oí su voz. Y mi pregunta para ti es: ¿has oído la voz del Señor? Y aunque lo que yo oí hace 40 años lo tengo grabado en mis tuétanos, no me lo puedo quitar, pero yo necesito oír la voz de Dios constantemente para mantenerme al frente de la vida y no extraviarme. Pero yo estaba muerto y yo oí a Dios, y no lo oí en alguna voz tronante desde las nubes, lo oí en una fiel discípula que me comunicó el mensaje de Jesús. Estaba buscando, porque estamos hablando de voz, no eco, y aunque nuestro inicio todavía realmente no inicia, hagas de cuentas que todo esto que estamos viendo son preámbulos. Este es lo que estamos buscando que todos captemos. Voz, yo quiero ser una voz, no un eco. Y así que me puse a buscar la voz de Dios en la Biblia, y hoy no voy a enseñar al respecto. Esto viene en las siguientes semanas. Voy a estar viendo, y es fantástico, es extraordinario lo que la Biblia dice acerca de cuando Dios habla. Pero quiero decirte que hay más de 1000 versículos que dicen algo de Dios dijo o Dios habló. Más de 1000 versículos en la Biblia. Dios sí habla. Y Dios le habla a la raza humana, y Dios habla a gente como nosotros. Dios sí nos habla, y nosotros sí lo podemos oír. Por eso dice: si oyeres atentamente. Quiero que digas conmigo esa palabra, ¿sí? Atentamente. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos. Esa era la condición para toda la bendición, que oyeran atentamente. No les dijo: si ustedes cumplen todas mis reglas. Él dijo: si me oyen. Si me oyen.
Oh, dice, si me hubiere oído mi pueblo, dice, yo habría acabado con sus enemigos. Yo los sustentaría con lo mejor del trigo. Si me oyes. Una y otra vez Jesús repetía, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque Dios sí habla, los seres humanos sí podemos oír. Adán y Eva oyeron a Dios, pero ya no le podían responder, pero sí podían oírlo. Así que nosotros podemos oírlo. En el Nuevo Testamento hay una promesa paralela que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, lo que Él quiere y como Él es. De eso se tratan los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios quiere y cómo es Él. Dice, y todas estas cosas te serán añadidas. Pero la mente extraviada ya no está buscando el reino, ni siquiera se acuerda que hay reino, no ve la relevancia del reino. La mente extraviada está en su trabajo, en que, ay, ¿qué hago con todos estos niños en mi casa, verdad? Que ahora están estudiando aquí. La mente extraviada solo está viendo, y donde mañana me bajen el sueldo, ¿cómo le voy a hacer? La mente extraviada no puede captar el reino, mucho menos buscarlo, mucho menos seguirlo. La mente extraviada ve una situación y ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo me va a afectar? Pero la mente de Cristo voltea y ve una situación y dice, ¿cómo manejaría Dios esto? ¿Y cómo se maneja esto para que el reino de Dios avance? Para que se haga la voluntad de Dios. Eso es la mente en Cristo. Y esa es la mente que genuinamente es bendita. Escribí lo siguiente: nosotros usamos cada aspecto de nuestra vida para avanzar la causa del reino de Dios, sea con nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros empleados, nuestros patrones, nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros colegas en la escuela. Usamos nuestras conversaciones, nuestras inversiones, nuestros talentos, nuestros recursos. Todo lo enfocamos sobre una sola cosa: el avance del reino de Dios. Esa es nuestra vida. Que la pandemia, mire, yo tengo 4 meses batallando con doctores, y no porque estoy grave, pero no me hallaban. La realidad es que no era nada grave, pero no me hallaban. Y pensaban que era algo grave y me mandaron a esto y me mandaron a lo otro. ¿Sabe qué? ¿Para qué me sirvió todo eso? Aparte, para gastar dinero que no hubiera querido gastar, para compartirle el evangelio a doctores profesionales que son ricos, pero su vida está vacía. Y las consultas donde me estaban consultando a mí se convirtieron en consultas donde yo les estaba ministrando a ellos. Donde yo hablé a su corazón, le dije, no lo veo bien, doctor, permítame. Y ellos se quisieron quedar, se prolongaron las citas porque ellos tenían hambre de Dios. Cuando tu mente está en el reino, tú no dices, ay, ¿por qué me pasa esto? Tú dices, ¿cómo le saco provecho? Yo recuerdo un amigo hace años, él ya está con el Señor, pero tuvo una temporada donde batalló con un cáncer y lo mandaron a una clínica de cáncer en el centro de la República, y él utilizó su tiempo ahí para asegurarse que todas las personas en esa clínica, que eran muchísimos, oían el evangelio claramente, directamente, y los llevó a los pies de Cristo. A un montón de gente los llevó a los pies de Cristo. En vez de estar llorando, ¿por qué tengo cáncer? Él dijo, ¿cómo uso este cáncer? ¿Cómo uso esto que tengo? Porque el reino de los cielos es nuestro objetivo, es nuestro rumbo. ¿Sí? Porque hemos oído al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor anunció? Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo cambia a partir de aquí. Todo es diferente a partir de aquí. Les voy a robar unos minutitos más. Les voy a pedir que me tengan tantita paciencia, porque hay un par de cosas que les quiero comunicar. Estaba pensando en 4 grupos de personas. La iglesia primitiva, sin recursos, sin fama, sin poder político, sin poder económico, sin nada. Pero qué voz tenían. Y cambiaron el mundo. Hoy me estaba platicando precisamente este pastor amigo que hace 8 años él estuvo en el Coliseo de Roma, donde sacrificaban a los cristianos, los aventaban a las fieras, los mataban por deporte. Y ahora en el Coliseo cuelga el símbolo del cristianismo, una cruz. O sea que todo el poder del imperio, de los césares, de todos los gladiadores, todo eso no pudieron contra la voz de la iglesia del primer siglo.
Oh, yo tengo un anhelo por eso en nuestro tiempo. Pensé en los pilgrimos, aquel barquito de gente que cruzó el Atlántico Norte en 1600 y pico para establecer una ciudad sobre una colina. Pensando ellos en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, iniciar una nueva nación que tuviera una visión del reino y extenderse sobre todo el continente para llenar el mundo del Evangelio. ¡Qué voz! Formaron lo que ahora es los Estados Unidos, ese grupito de personas, y se convirtió en la nación más poderosa en la historia de la raza humana, porque tuvieron una voz. Estaba pensando en los moravos, un grupito de personas perseguidos hasta la muerte en una esquina de lo que es ahora la República Checa, ¿sí? Y ellos, a causa de su amor por el Señor, iniciaron el movimiento misionero moderno. Y cientos y miles de esta pequeñísima comunidad, o sea, estoy hablando de una comunidad más chica que nuestra ciudad, y mandaron miles de misioneros por todo el mundo que vendían sus cosas, a veces ellos mismos se vendían como esclavos para poder penetrar las colonias de esclavos en África y también aquí en América, para poder llevar el mensaje del Evangelio, y la voz de ellos resuena hasta el día de hoy. Y pensé en los originales metodistas en los tiempos de Wesley, de Whitefield, y cómo ellos eran expulsados de las iglesias oficiales y se tenían que ir a los cementerios para poder oír y predicar la palabra de Dios. Y este grupito de gente despreciada, porque de hecho la palabra metodista era un apodo, era una burla, ¿sí? Y ellos, sin tener nada a su favor, cambiaron el mundo de su generación, y de hecho de las siguientes 2 o 3 generaciones. Tenían una voz. Quizá no tenían riquezas, quizá no tenían poder, pero tenían una voz. La voz de Dios se oía a través de ellos. Yo me empecé a preguntar, ¿tú tienes una voz, Enrique? Esta generación tenemos una voz. Esta iglesia de este tiempo del siglo XXI tenemos una voz. Y pensé, ¿puede Dios usar tus cuerdas vocales para inspirar una fe salvadora en el corazón de otras personas? Eso es lo que hace la voz de Dios. Y Dios no quiere que seamos un eco de lo que nos rodea, ni siquiera un eco del predicador. Quiere que seamos su voz en el planeta Tierra. Pero para ello necesitamos recuperar nuestros pensamientos de donde los hemos dejado extraviar y volver a afinar nuestro oído a la voz de Dios, a las palabras de Dios. Bien dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero cerrar, bueno, no quiero cerrar, yo quisiera quedarme aquí otra hora, ¿verdad? Pero quiero cerrar con 2 versículos, uno del Nuevo y otro del Antiguo Testamento. El Nuevo es cuando Ananías, un creyente más desconocido que conocido, de hecho solo aparece realmente en una escena en el Nuevo Testamento, y él va con Saulo de Tarso, que está ciego y ayunando, que era el peor perseguidor de los cristianos, porque Dios le dijo, porque él oyó a Dios y Dios le indicó que fuera y orara por él, lo sanara de su ceguera y lo bautizara en agua y lo bautizara en el Espíritu Santo. Y Ananías era alguien, no figuraba, pero es que en el reino de los cielos el más pequeño del reino es más grande que Juan el Bautista, más grande que el más grande de los profetas. Y Ananías va, y estas son unas de las palabras que le dijo. Dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Que tú oigas la voz de su boca. Wow. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Yo quiero decirte, Dios te ha escogido a ti para que oigas la voz de su boca. Oír a Dios no es una cosa, tampoco es cosa de rarezas de que ay, Dios me dijo esto, Dios me dijo, no, es que tú puedas captar a Dios en este libro, que tú puedas captar a Dios cuando Él habla, en las diferentes formas que Él habla, y entonces ya no eres un eco, eres la voz, porque la voz de Dios no es simplemente un sonido, es una cosa que está fluyendo a través de ti hacia los demás.
El último pasaje, y te lo voy a dejar de tarea, porque si lo quisiera exponer todo, pues estaríamos aquí mucho tiempo. Pero es el Salmo 19. Todo el Salmo 19. Léelo en voz alta, medítalo. Está increíble. Pero yo quiero llevarte a solo un versículo. Es el Salmo 19, verso 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Te lo leo de nuevo. Dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Yo he leído ese versículo 1000 veces, literalmente. Y estaba meditando en él anoche y escribí lo siguiente: la ley de Dios afecta tu vida interior. O sea, la ley de Dios no es una serie de reglas y a ver cómo las cumplo. No, la ley de Dios tiene un poder en sí misma, y cuando tú la oyes, cuando tú la captas, esa ley te cambia. Tú no te cambias. No es de que le estoy echando ganas y ahí voy mi granito de arena. No, olvida todo eso. Eso no funciona, ¿sí? La ley de Dios, cuando oyes lo que Dios dice, eso mismo produce un cambio en ti. Dice: si la oyes, te convierte a Él. Es decir, tus afectos y propósitos se empiezan a inclinar a Él en vez de a ti mismo. Deseas hacer su voluntad, deseas andar en sus caminos y ser como Él. A esto es a lo que se refiere Deuteronomio 28:1, cuando dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, esto sucederá. No lo vas a producir tú. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para cambiar lo que sucede adentro de ti, para cambiar codicias por deseos santos, para cambiar violencia por amor divino, para cambiar miedo por paz. Yo no tengo ese poder en mí mismo. Yo no puedo hacer cambios adentro de mí, en mi hombre interior. Pero si oigo al Señor, si oigo sus palabras, su voz hará conmigo lo que hizo en Génesis 1, cuando tomó un caos oscuro y lo convirtió en un lugar increíblemente bello y bueno y fructífero. Y esa es tu vida, oyendo al Señor. Esa es tu vida. Así que si tú andas extraviado, yo quiero orar por ti, porque yo sé que hay muchos que me están oyendo ahorita que tu vida está extraviadísima. No estás conectado con el cuerpo de Cristo, no estás conectado con ningún ministerio, no estás avanzando en la causa del Señor, ni siquiera te acordabas del reino. Los miedos y las codicias y las vanidades y las mil cosas, y a lo mejor eres muy buena gente todavía, pero eso no es de lo que se trata. Tu mente está extraviada y tu corazón se está endureciendo, y tú no quieres eso, y obviamente Dios no lo quiere. Así que quiero orar contigo y quiero que te unas conmigo a esta oración y que el Espíritu Santo haga algo profundo en ti. Padre, quiero pedirte por mis hermanos, por mis hermanas, por aquellos que invocan el nombre de Jesús, pero que sus pensamientos se han extraviado, que sin darse a veces ni cuenta están tomando las peores decisiones posibles, están guiando sus vidas, están dirigiendo sus pasos por los lugares que no tienen nada que ver con tu reino, nada que ver con la realidad de Cristo y su causa en este planeta. Y te pido, vuélvenos, Señor, vuélvenos a ti, Señor. Vuelve nuestro oído a ti, danos un oído para oír y un corazón para entender, Señor, que nuestra vida se libre de la trampa del enemigo, se libre del lazo del cazador, porque muchos están presos, Señor, a la voluntad del diablo y sin darse cuenta. Muchos están presos a las estratagemas y a las tretas de engaño del enemigo, y su corazón ya se ha enfriado y ya no piensan en ti y ya no están buscando tu voluntad, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús tu libertad, que rompas el poder de las cadenas, que rompas el poder de la distracción,
tentación, que rompas el poder del extravío, que rompas el poder de los afanes y de los miedos y de las comodidades y de los deseos, Señor, que parecieran buenos pero ahora se han pervertido. En el nombre de Jesús te pido, pon en libertad a tu pueblo y vuelve a tu pueblo a ti, vuelve su corazón a ti, Señor. Que no se pierda uno solo, porque no es tu deseo que ninguno, ni uno solo se pierda, sino que todos procedamos a un cambio en toda nuestra manera de pensar. Así que me uno a cada persona que me esté escuchando, Señor, a través de esta transmisión, para pedirte que tu Espíritu Santo le guíe de vuelta a la casa de Dios, al reino de Dios, a Cristo mismo. Es posible que tú pienses como tantos: yo estoy con Dios. Así no funciona. Si no estamos en su reino, si no estamos en su propósito, no estamos con Cristo. Porque Jesús no dijo: yo voy a estar contigo. Él dijo: sígueme. ¿A dónde? A donde Él va. Y Dios te está haciendo esa invitación a ti ahora. Quizá tú dices: pues yo no entiendo muy bien todo esto. Es posible que tú nunca hayas oído el mensaje de Cristo y que nunca hayas entregado tu vida a Él. Como resultado, pues estás ajeno a Dios. Pero hoy tú puedes responder ese llamado. Jesús volteó con muchos y les dijo: sígueme. Y Dios te está diciendo a ti, Jesús de Nazaret te está diciendo a ti: sígueme. ¿Qué tienes que hacer? Voltear, recibirlo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y seguirlo este día y el resto de tu vida. Así que acompáñame en esta oración si tú nunca has aceptado a Cristo, y dile: Señor, yo no sabía que tú me estabas llamando, pero hoy, Señor, yo acepto ese llamado a seguirte. Dejo atrás mi vida, mis caminos, mis ideas, mis opiniones, para seguirte a ti, Jesús, para oír atentamente tu voz y tus palabras y caminar contigo a donde tú vas. Te recibo, Señor. Llena mi vida contigo, de ti. Y ayúdame, Señor, a servirte todos los días de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, wow, no sabes lo impresionante de lo que acabas de hacer. Oíste su voz, fe entró en tu corazón y algo ha pasado adentro. Llámanos, escríbenos a través de redes, a través de los teléfonos que están en la pantalla, como sea, pero por favor dinos lo que pasó. Nosotros queremos como mínimo orar por ti y seguir al Señor juntos.